Hola hermanos, buenas noches, gusto de saludarles. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy de nuestro estudio con respecto a la membresía. Así que le voy a invitar que incline su rostro para iniciar el día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos das de poder estar congregados a través de estos medios virtuales, Dios amado, que como hemos orado tantas veces, nos permiten acercarnos en medio de la distancia en la ciudad en la cual vivimos, nos permiten estar siendo instruidos de manera frecuente en tu palabra, con temas que son necesarios para conducirnos de una manera correcta en la vida cristiana. Así que te agradecemos, Padre bendito, por todos estos beneficios, toda esta tecnología que nos ayuda a poder eh, estudiar tu palabra, para poder vernos, juntarnos alrededor de ti, de tu palabra y ser instruido por ella. Te rogamos, Padre bendito, que siempre esto sea una bendición para nosotros, que podamos sacar el provecho, que podamos dejar responsabilidades, podamos dejar eh, preocupaciones, cansancios, y podamos apartar este tiempo para ti, entendiendo lo importante que es siempre nuestra vida espiritual y aprender cada día más de lo que tú nos has dejado revelado en tu palabra. Y te agradecemos, Padre Santo, por eso, rogándote tu ayuda en esta noche para que todo nuestras actividades que hicimos durante el día no sean un estorbo, el cansancio, las preocupaciones, sino que podamos disponernos 100% a estudiar tu palabra en esta noche. Te agradecemos, Padre bendito, por este tiempo. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos. Instrúyele a través de tu palabra. Te ruego, Padre bendito, todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos entonces con la sesión número 4 ya de nuestro curso o estudio bíblico de la membresía en la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y a modo introductorio el día de hoy, quiero que pongamos nuestros ojos en un pasaje que estudiamos, pero que refleja lo que hemos venido conversando hasta la sesión que tuvimos el miércoles pasado y la que vamos a tener hoy día, respecto de la membresía. Efesios 5, 29 y 30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este pasaje está inmerso en aquella exhortación que hace Pablo a la iglesia en Éfeso respecto del matrimonio y del cuidado que tiene que tener el varón con respecto a la mujer y a su propio cuerpo, en el fondo. Pero es interesante que en medio de esa temática que está tocando Pablo ahí en la iglesia, a, a la iglesia en Éfeso, menciona aquí, deja entrever esto que es tan importante, porque dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y eso es una realidad, nadie descuida su carne. Obviamente, en su sano juicio, sabemos que hay alteraciones mentales, digamos que las personas se descuidan, pero nadie en su sano juicio deja de cuidarse a sí mismo. La sustenta, la cuida, la viste, la alimenta, la protege. Pero Pablo va mucho más allá de solamente esa comparación terrena de lo que cada uno hace, sino que la lleva a un nivel superior. Como también Cristo la iglesia. Cristo cuida a su cuerpo, la sustenta, la cuida, porque la iglesia es su cuerpo, como ya lo hemos visto. Pero lo interesante aquí, que obviamente no está marcado así en la escritura y todo el énfasis que yo le hago aquí con los colores o el subrayar, es para darle énfasis a lo que quiero subrayar, es porque somos miembros, como ustedes ven ahí en esas letras rojas, somos miembros de su cuerpo, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, por eso Cristo nos sustenta y nos cuida, pero eso también tiene repercusiones en quienes forman el cuerpo, en los que forman, en los que son miembros del cuerpo.
No solamente Dios que nos sustenta o nos cuida, algo que es una realidad que gracias a Dios podemos darnos cuenta y que quizás deberíamos darnos cuenta mucho más, pero así como Cristo nos cuida, nos sustenta porque somos su cuerpo, el cuerpo tiene responsabilidades, por decirlo así, con los otros miembros, de su carne y de sus huesos. Vamos, y quiero que tengan en mente esta idea de su carne y de sus huesos. Vamos a tomar esta idea un poquitito más adelante, avanzada la sesión del día de hoy. Entonces, hermanos, la membresía es algo que nosotros vemos en las Escrituras. Y hemos avanzado viendo qué es lo que es la iglesia, cuáles son los principios neotestamentarios, y hemos ido comprendiendo qué es lo que es la iglesia, qué es lo que es la membresía, qué es lo que nos dicen las Escrituras de la membresía en la iglesia. Y hoy día vamos a ver un tema ya quizás yendo un poco más de lleno, más ahí directo a lo que es el tema y vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué es la membresía? Hemos definido la iglesia, como decíamos, definido, visto qué es lo que nos enseñan las escrituras respecto de ella. Pero ¿qué es la membresía? Y para eso, hermanos, quiero plantearles una pregunta para iniciar el tema y podamos ver lo importante. No solamente quiero en esta noche que entendamos qué es lo que es la membresía, sino que también la importancia que ella tiene. Entonces quiero plantearle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dos cristianos que pertenecen a la misma iglesia y dos cristianos que pertenecen a iglesias diferentes? Dicho de otra manera, y se lo voy a plantear a un modo de ejemplo que nos va a seguir para seguir desarrollando el tema del día de hoy. Yo, pastor de la iglesia, para que me entiendan la idea que le quiero transmitir. Tengo dos amigos. Vamos a poner los siguientes nombres: Carlos y Miguel. Dos amigos. Uno de ellos asiste a la iglesia en la cual yo soy pastor y es mi amigo, y otro va a una iglesia distinta, pero también es mi amigo. Y obviamente los dos son creyentes genuinos. ¿En qué se diferencia mi relación con Carlos de mi relación con Miguel? Dicho de otra manera, ¿qué diferencia la relación con aquel que va, con mi amigo que va a mi iglesia, con aquel amigo que va a una iglesia distinta? ¿Tengo diferentes obligaciones para con los dos? Y en la medida que nosotros podamos responder esta pregunta, vamos a ir entendiendo la importancia y qué es lo que es la membresía. Ahora, yo me estoy poniendo como ejemplo, pero esto puede ser cualquiera de ustedes. Ustedes teniendo un amigo en la misma iglesia o un amigo que asiste a una iglesia distinta. ¿Qué marca la diferencia? ¿Cuáles son las obligaciones o responsabilidades? Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Qué diferencia hay en mi trato con Carlos o con Miguel? Como ya dijimos, ambos son creyentes. Y al ambos ser creyentes, obviamente los dos pertenecen al cuerpo de Cristo, son de la familia de Dios, son parte de la Iglesia Universal, entre otras características o otros adjetivos que les podríamos poner. Por lo tanto, frente a esta realidad, no hay un trato distinto. Si es un creyente, yo tengo que hacer, exhortarnos, tengo que amarlo, tengo que apoyarlo, porque es mi hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y nos podríamos preguntar, ¿hay diferencia en este trato que yo pueda tener con un amigo que asiste a mi misma iglesia, con otro amigo que asista a otra iglesia?
Y podríamos responder de dos maneras. Primero podríamos decir, no, no hay diferencias. Pero esto implica una dificultad mayor, hermanos. Porque si yo digo, no, pues no tenemos ninguna diferencia, el problema al responder así es que entonces la iglesia local no existe o no es relevante. Y esto obviamente contradice lo que ya hemos visto, cómo es que la iglesia local, a través de cómo se fue desarrollando en la iglesia primitiva, el tema de que se unían al grupo, que se formaban grupos de creyentes en las distintas ciudades, obviamente contradice lo que las escrituras dicen. No puedo responder que no hay diferencias en el trato con un creyente que va a mi misma iglesia, con un creyente que va a una iglesia distinta. Por lo tanto, la otra opción es responder sí, sí hay diferencias. Y entonces la pregunta que cae, ¿cuál es la diferencia entonces? Y para entender un poquitito al punto en que quiero llegar, hermanos, y algo que es fundamental, y de ahí que nace un poco la importancia de la membresía en la iglesia local. Y para eso podría yo preguntarles, en una situación obviamente de ejemplo, ¿qué sucede si a mi amigo Carlos yo eh, lo encuentro realizando un pecado y a mi otro amigo, Carlos, que asiste conmigo a la iglesia, y a Miguel, que asiste a otra iglesia y que también lo encuentro pecando? Obviamente un pecado público, un pecado grave, etcétera. La pregunta es, ¿puedo aplicar disciplina eclesial a quien no es parte de mi iglesia? Y la respuesta es clara, no puedo. No puedo aplicar disciplina. Como hermano yo lo puedo exhortar, como hermano yo le puedo decir, oye, tú estás pecando. Lo puedo exhortar, lo puedo animar a dejar de pecar, pero no puedo aplicar disciplina porque no está dentro del grupo de personas que a mí como pastor Dios me ha entregado para dirigirlas y formarlas en el carácter de Cristo. Por lo tanto, sí hay una diferencia en el trato entre aquel hermano que asiste a mi iglesia con aquel hermano que asiste a una iglesia distinta. Y aquí, hermanos, nace de alguna manera lo que las escrituras nos muestran que marca la diferencia respecto de la membresía o no membresía en la iglesia. Y tiene que ver con la autoridad eclesial. Dios ha entregado autoridad a la iglesia. Y lo vemos en tres pasajes que vamos a revisar ahora y que nos muestran esa autoridad para hacer respecto, obviamente, de las normas que Dios mismo ha establecido. Nosotros no nos mandamos solos. La norma, la regla de fe que nos conduce es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos guía. Entonces la autoridad eclesial no es algo que la iglesia hace respecto de cómo esté el tiempo, cuál sea el pensamiento de moda, sino que es conforme a las escrituras, eso está claro. Pero veamos estos tres pasajes porque son tres puntos importantes, hermanos, que nos muestran, insisto, nos siguen reforzando la idea de la membresía en la iglesia local, nos refuerzan la importancia de ella también. Primer pasaje, Mateo 16, 18 al 19. Dice lo siguiente, entre paréntesis, todo lo que esté en colores obviamente son ideas que yo he querido reforzar para manifestarle esto que estamos hablando respecto a la autoridad eclesial, ¿ya?
Dice este pasaje, Mateo 16, 18 al 19 que ustedes ven ahí en pantalla. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es Jesucristo hablando, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia tiene un poder, la iglesia tiene una autoridad. Miren lo que sigue diciendo aquí el Señor Jesús. Yo te daré las llaves. Las llaves son un símbolo de autoridad del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Más allá de qué lo que trata el atar o desatar, qué significa, hermanos, quiero que pongamos en perspectiva. Dios le está entregando a su iglesia que Él va a edificar autoridad. Autoridad porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, tienen autoridad para abrir esas puertas, para echarlas abajo con poder, no porque las personas tengan poder, sino porque es un poder dado por Cristo a la iglesia y además al liderazgo de la iglesia, en este caso representado por Pedro, se les da la autoridad de atar o desatar, que tienen que ver justamente con eso, con, em, se me fue la palabra, con decretos jurídicos de hacer o, no, o dejar de hacer algo, porque Dios está entregando esta autoridad. Es la iglesia la que tiene la autoridad respecto del reino de los cielos. Entonces vemos aquí cómo la iglesia no es cualquier institución, no es cualquier grupo de personas, es una institución, un organismo que Dios, el Señor Jesús, está edificando y que le está entregando autoridad. Eso es lo primero. Vamos al segundo pasaje. Mateo 18, 15 al 17 dice lo siguiente, esto está en el contexto de la disciplina propiamente tal. Si tu hermano peca, dice este pasaje, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. O sea, ya no pasa de esta conversación privada, sino que pasa a una conversación, a una información pública de la iglesia, de que no está escuchando a dos o tres testigos. Pero mire cómo continúa diciendo. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, o sea, la iglesia, cuando se le informa que oye un hermano que está en pecado, la iglesia tiene la responsabilidad con amor, con paciencia, considerándose a sí mismo, de animar al hermano, de exhortar al hermano para que deje de pecar. Con amor, no apuntando con el dedo, con amor, pero también con firmeza con las escrituras. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia tiene la autoridad de considerar a esa persona ya no como un hermano, sino como un gentil y el recaudador de impuestos, o sea, alguien ajeno completamente a la vida de la iglesia. Dicho de otra manera, lo puede excomulgar. Ya no está en comunión con los santos, porque alguien, todos podemos pecar, sí, pero aquel que persiste a pesar de exhortarlo, de darle tiempo, de orar por él, de que le dice uno, que le dicen dos o tres, que la iglesia lo exhorta y aún así no hace caso, la iglesia tiene la autoridad de dejar de reconocer en él una vía espiritual, que es otra forma de decir, considéralo como un gentil y un recaudador de impuestos. Entonces vemos cómo la iglesia tiene una autoridad, y aquí estamos hablando de iglesias locales. Obviamente en el contexto aquí puede estar
el Señor hablando de la Iglesia Universal. Es un mandato para todas las iglesias, pero tiene una aplicación exacta o concreta en la iglesia local. Yo no voy a pedirle a dos o tres testigos de una iglesia, no sé, en otras ciudades para poder que vengan a ser mis testigos. Obviamente es gente o hermanos de la misma iglesia local. Y este último pasaje, Mateo 28, 19 al 20, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en este pasaje, no está la palabra iglesia. Está claro, no aparece. Pero implícitamente está involucrada la idea de la iglesia. Porque el hacer discípulos es una labor no de alguien que venga de otro lugar. Los evangelistas pueden existir, por supuesto, pero es la iglesia local la que tiene la responsabilidad. Es uno de los propósitos de la iglesia el proclamar las verdades del evangelio a aquellos que aún no han creído, aún no han escuchado el evangelio. Es la iglesia a través del liderazgo que los bautiza. El bautizarlos es una manifestación pública de su fe. Una manifestación pública ¿a quién? A los de la esquina, a los que están ahí en la cancha, a los del negocio, no, a los hermanos, diciéndoles, yo creo en el Señor Jesús, me identifico con su muerte y su resurrección y comparto con ustedes la misma fe. Y la iglesia lo reconoce a él como un hermano, porque está haciendo una declaración pública a través del bautismo. Enseñándoles a guardar. ¿Dónde se le va a enseñar? Si no es en el contexto de la iglesia local. Recordemos el pasaje de Hechos 2, cuando todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Eso era en el grupo de creyentes, donde perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Entonces, hermanos, implícitamente, como debajo de la alfombra, está aquí la idea de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, tenemos respecto de la autoridad eclesial tres puntos muy importantes y que nos demuestran cuál es la diferencia en el trato que yo voy a tener con Carlos, con el trato que voy a tener con Miguel, el trato que voy a tener con aquel hermano que asiste a mi iglesia, con aquel hermano que asiste a una iglesia en otro lugar o a otra iglesia. Primero, los apóstoles tenían la autoridad celestial para declarar quién en la tierra era un ciudadano del reino y por tanto representaba al cielo. Esta idea la sacamos del primer pasaje cuando dice, el que lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Bueno, eso tiene que ver con la autoridad, con el reconocimiento de la iglesia, obviamente en el pasaje explícito, son los apóstoles. Pero ese poder, por decirlo así, esa capacidad quedó establecida para la iglesia. La iglesia reconoce o declara quiénes son ciudadanos del reino a través del bautismo, a través de la enseñanza, a través de compartir todas eh, las normas que, que Dios nos ha dejado, a través de la cena del Señor, del bautismo, que son las ordenanzas para la iglesia. Entonces, este es un primer punto importante. Segundo punto, la iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino y por tanto, aquí se me copió la idea.
Deme un segundo. No, es lo mismo que estaba diciendo. En vez de los apóstoles es la iglesia local. Entonces se traspasa esta autoridad. Vemos cuando Jesús le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y después pasajes más adelante vemos, y la iglesia si no la escucha. Entonces se traspasa esta autoridad eclesial a la iglesia, como recién lo decía. Y tercero, cuando se trata de un discipulado cristiano con Cristo, la iglesia local es la autoridad cristiana más alta en la tierra. ¿Notan lo importante de esto, hermanos? Dos puntos, si lo pudiéramos resumir. Solamente la iglesia tiene la autoridad para reconocer o declarar si alguien es o no un hijo de Dios. No porque tengamos mayor seguridad, porque la seguridad completa la tiene Dios, quien es el que escoge. Pero si hay alguien que proclama la fe, que se bautiza, que comparte los dones, que ministra, que cumple los mandatos de Dios, que cena con el Señor, que proclama el Evangelio, podemos tener una certeza bastante segura de que aquel es un hijo de Dios. Y eso lo declara la iglesia. ¿Quién más le vamos a pedir a la junta de vecinos que digan si alguien es hijo de Dios? ¿Vamos a pedirle, no sé, a la municipalidad, al departamento jurídico de alguna institución? No, es la iglesia. Y la iglesia también, como segundo punto, si tuviésemos que resumir todo esto en dos puntos, es la iglesia la que forma a Cristo en los creyentes. Porque la enseñanza, el discipulado, se da en la iglesia local, no en la junta de vecinos, no en la municipalidad, no en los talleres de alguna institución, no, es en la iglesia. Por lo tanto, esto me plantea a mí la esencia de la diferencia en el trato que yo tengo con aquel hermano que va a mi iglesia, con aquel hermano que va a otra iglesia. El que va a otra iglesia, yo no tengo la autoridad celestial sobre él para ponerlo en disciplina o para reconocerlo como hermano. Yo sé que es hermano porque asiste a otra iglesia y quizás tengo comunión con el pastor y me pueda decir, no, este hermano es muy servicial y me va dando la seguridad o por conversaciones que yo tenga con él. Pero no tengo mayor injerencia en su vida en aplicar, por ejemplo, la disciplina. Y la formación que ese hermano de otra iglesia tenga tampoco está en mis manos, porque él está bajo un liderazgo que lo está formando. Al menos que está enseñando que esté recibiendo una enseñanza que está errada, podría yo, de una manera sabia, decirle, no es eso lo que las escrituras dicen. Pero si no, yo no tengo ninguna injerencia en eso. Distinto es con aquel que asiste a mi iglesia, donde sí yo tengo esa autoridad sobre ese hermano, autoridad en el buen sentido, por supuesto. Por lo tanto, hermanos, esto radica en lo importante que es la membresía. Recordemos una de las tantas definiciones de una iglesia local. Jonathan Lehman dice lo siguiente respecto a una iglesia local. Una iglesia local, dice él, es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos u ordenanzas. Entonces, nosotros podíamos desglosar esta definición y decir que una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen de una manera regular, que tienen una responsabilidad mutua, que tienen el propósito de representar a Cristo y que obviamente practican la predicación y las ordenanzas para la iglesia. Esto caracteriza a una iglesia local. Entonces, es importante, hermanos, y agregar algo muy importante. Nosotros somos extranjeros en la tierra y la iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra.
Por lo tanto, lo quiero poner de la siguiente manera. Tú vas a otro país y te preguntan, ¿de qué país eres tú? Y tú puedes decir, no, yo soy chileno. Ya, pero ¿cómo me aseguras tú que yo soy chileno? Él me podría decir, mira, te podría creer que tú eres chileno porque hablas como chileno, tienes algunas frases de chileno, te vistes como chileno porque andas con la camiseta de la selección, no sé, con algún atuendo específico, eh, pero no sé si tú eres chileno. ¿Cuál sería el medio para verificar que yo soy chileno? Mostrarle mi cédula de identidad o mi pasaporte, donde verifica que yo tengo nacionalidad chilena. ¿Quién tiene la autoridad para decir que yo soy chileno? En este caso, el registro civil, una institución, una organización del Estado que me dice y me entrega certificados o documentos que dicen y argumentan que yo soy chileno. Pongámonos en el contexto de la iglesia local. ¿Quién tiene la autoridad para reconocer de una manera ciertamente segura, no 100%, pero bastante segura, de que alguien es un hijo de Dios y que él es un extranjero que forma parte del reino de Dios en la iglesia? La iglesia dice, él es un hijo de Dios porque cumple sus mandatos, porque cumple las ordenanzas de la iglesia, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar respecto a qué es lo que significa la membresía en términos prácticos, del compromiso que tiene que haber. Ya, pero eso va a ser tema de otra sesión. Entonces, hermanos, rápidamente quiero que revisemos estos pasajes que están anotados ahí para que vean cómo las escrituras manifiestan esta realidad de que somos extranjeros y que la iglesia, por tanto, viene a ser la embajada. Jonathan Lehman en su libro respecto a la membresía habla que la iglesia es como el puesto fronterizo entre el reino de los cielos y la tierra. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 20 dice lo siguiente: por tanto, dice acá Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcílense con Dios. Somos embajadores de un reino. Nosotros tenemos, por decirlo así, una doble nacionalidad, somos chilenos, pero también tenemos una ciudadanía celestial. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Somos embajadores, nuestra ciudadanía está en los cielos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, ya no somos una nación, los hijos de Dios, lo voy a decir de esta manera, los hijos de Dios forman una nación distinta a cualquier nación que haya acá en la tierra. Por lo tanto, la iglesia es una embajada o un puesto fronterizo, como quieran llamarlo, de una nación que tiene un lugar geográfico no instalado acá en la tierra, sino que está en los cielos. Por eso dice ahí Pablo a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces la iglesia local va tomando esta relevancia aún mucho más profunda porque es la iglesia local, hermanos, la que reconoce, no el pastor, la iglesia
Recuerden que la iglesia la forma un grupo de cristianos, como ustedes lo tienen ahí al principio. El primer punto es un grupo de cristianos que se reúnen de manera regular. Y esa forma de trabajo hace que uno pueda reconocer a quienes están. Si alguien asiste de vez en cuando, no es un simpatizante, pero podríamos poner en duda si realmente es un hijo de Dios. No porque nos creamos mejores, sino porque la Biblia establece esos requisitos, esas normas. Entonces, hermanos, hay dos realidades que a lo largo y tratando de juntar todo lo que hemos visto hoy día y algunas cosas de las sesiones anteriores que es necesario tener en cuenta. Y quiero plantear antes de ir a estos dos realidades o a estos dos puntos. A la gente hoy día, obviamente podría decir la mayoría, sin temor a equivocarme, obviamente hay excepciones. La gente hoy día quiere gozar los beneficios de las distintas situaciones, pero no quiere acatar las normas. Pongo un ejemplo. ¿Por qué la gente no se quiere casar, pero sí vivir junta? Emparejarse, como dicen. Porque quiere gozar de los beneficios del estar juntos, de salir a comer, de salir a pasear, de los beneficios de estar juntos y quizás como pareja, lo que es la sexualidad, pero no quieren firmar ningún papel. Las normas no están. El que yo tenga que velar, el que yo tenga que de alguna manera resguardar a mi esposa o a mis hijos. Eso es un ejemplo. Pero en la iglesia pasa algo similar, hermano. Y por eso quiero remontarlos al pasaje del inicio, donde decía que nosotros somos miembros de Cristo, de su carne y de sus huesos. Hay dos realidades. La realidad una o primera es que la iglesia posee una institucionalidad, posee los huesos, que tiene que ver con todas las normas, las obligaciones, las leyes, las ordenanzas que Dios ha establecido. Como por ejemplo, cuando uno peca contra ti, habla y habla tú solo con él. Si te responde, te ganaste el hermano, pero si no, llama a dos o tres testigos. Hay una norma para hacerlo. No es que lo hagamos a nuestra pinta. Hay obligaciones. Exhortaos los unos a los otros. Hay leyes que nos rigen porque Dios lo ha establecido. Pero también está aquello que tiene que ver con que la iglesia es un organismo, que es la parte de la carne. Y tiene que ver con todas esas actividades que dentro de la institucionalidad nos permiten desarrollar los cánticos, la Santa Cena, los tiempos de comunión, el amarnos a los unos a los otros, el visitarnos, el hacer un campamento, el etcétera, etcétera. La gente hoy día quiere gozar de todo esto, pero sin lo primero, sin decir yo voy a acatar las normas, yo me voy a someter a la autoridad de la iglesia, que son el ancianato, el grupo de pastores de la iglesia. Entonces vamos viendo cómo va formando parte esto de la membresía. Cuando alguien es miembro, Dios lo está llamando a reconocer la institucionalidad y el organismo propiamente tal que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo nosotros podríamos definir la membresía? Podríamos decir que la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia.
Jonathan Lehman agrega además, es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es la declaración de que eres un representante de Jesús oficial, reconocido, identificado y con buenas intenciones. Por eso es importante la membresía, porque es un reconocimiento. Si tú no quieres esto, hermano, y ahí lo grave, por ejemplo, con aquella imagen que veíamos hace algunas sesiones atrás, de creo en Dios, pero no en la iglesia, no se puede. La membresía de la iglesia es importante. Lo ha establecido las escrituras. Lo hemos visto en las sesiones anteriores. Lo hemos recalcado ahora. Y si tuviésemos que decir, ¿por qué es importante la iglesia? Bueno, tenemos al menos 12 razones para hablar de la importancia de la iglesia. Primero, porque es bíblica. Lo hemos visto en todos estos pasajes que hemos revisado, hermano, en la introducción, en los principios neotestamentarios de la membresía, qué es lo que es la iglesia local. Vemos el tema, cómo es que nace, cómo está involucrado ahí el tema de la membresía. La membresía es bíblica. Además, la iglesia son sus miembros. No son las cuatro paredes y el techo y las puertas y ventanas que tenga un edificio. La iglesia son sus miembros. La iglesia eres tú y yo. Todos nosotros formamos la iglesia. ¿Que necesitamos un espacio físico para reunirnos? Por supuesto que sí. Pero la iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Es el grupo de hermanos que se reúne de manera regular, frecuente. Es un prerequisito para la cena del Señor. Y esto hay que ser cuidadoso, las escrituras lo manifiestan. Para poder tomar la cena del Señor tiene que ser un hijo de Dios, bautizado, porque eso manifiesta su fe. Es la manera de representar oficialmente al Señor Jesús. ¿Se imagina aparece alguien en la tele y dice, no, yo vengo a nombre de Jesús? ¿Y ahí cómo sabemos? No, porque yo lo digo. Distinto es que alguien diga, o que alguien, otro ejemplo que quizás pueda ser mejor, alguien llega a la iglesia y yo voy a predicar hoy día porque voy a hablar, el Señor me envió, ya, pero ¿de dónde vienes? No, el Señor me envió, ¿no? Aquí no entramos en ese juego. Distinto es, el pastor de una iglesia viene invitado y lo invitamos a predicar. Hay un reconocimiento, él es pastor de otra sana congregación. Hay un reconocimiento que hicieron los hermanos en él y por eso es su pastor. Es la manera de representar, obviamente no solamente con los pastores, sino que también con los hermanos. No, yo soy un creyente, ay, qué bueno hermano, ¿y a qué iglesia va? No, yo no voy a ninguna iglesia, yo solamente creo en Dios. No, eso no existe. 5. Es la manera de declarar tu más alta lealtad, obviamente, a Dios. Dios dijo, júntense, reúnanse, no tengan por costumbre no dejar de congregarse, ámense, exhórtense, perdónense, etcétera, etcétera. Si tú no eres leal al grupo de hermanos con el que te reúnes, no puedes decir que eres leal a Dios, porque los demás hermanos son parte del cuerpo de Cristo también. La membresía es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas y representarlas. Todas esas ilustraciones cuando la Escritura nos habla de que somos familia, de que somos miembros del mismo cuerpo,
entre otras, es en la membresía de la iglesia que se hace realidad, no estando fuera de ella. 7. Es la manera de servir a otros cristianos. ¿Cómo vas a servir a otros cristianos si no estás dentro de la iglesia? Todos esos mandatos los unos a los otros que ya hemos estudiado, hermanos, ¿cómo lo vas a ejercer si no eres miembro de la iglesia? Es la manera de seguir a los líderes cristianos. No es viendo al pastor por YouTube, no es ver su predicación en vivo en Facebook. La manera de someterse al liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia es siendo miembro de la iglesia local. Y no solamente someterse, sino que también tiene que ver con ayudar al liderazgo, porque también es tu responsabilidad ayudar al liderazgo de tu iglesia, porque somos una comunidad, un grupo de personas que se ayuda mutuamente como con las coyunturas, como dice Efesios 4. La membresía hace posible la disciplina eclesial, como ya lo hemos visto. Si no, no tengo autoridad. Y eso es un resguardo para ti. No es que uno se goce con la disciplina eclesial, pero son los medios que Dios ha establecido para poder exhortar, para poder, eh, ¿cómo se dice? Forzar al hermano que se dé cuenta que está en pecado. Y a pesar que sea dolorosa, sirve para que los hermanos crezcan en la fe. Eso solamente es posible dentro de la membresía en una iglesia local. Da estructura a tu vida porque es dentro del marco de la vida de iglesia, de la membresía, que tu vida cristiana toma forma. Para poder cantar, para que te exhorten, para tú exhortar, para cantar, para amar a otros y para ser amado, para perdonar y para ser perdonado. Y por último, protege el testimonio e invita a las naciones, porque te dicen, tus hermanos te ayudan, tú estás actuando mal aquí. Veíamos ahí en el libro de Hechos, cuando el pueblo veía este grupo de creyentes, ganaban el favor del pueblo por cómo ellos se compartían, había un buen testimonio, porque estaban en comunión. Eso es posible en la membresía de la iglesia, en la comunión sana. Si alguien no es miembro, ¿qué va a decir? Entonces, hermanos, ¿qué concluimos de todo esto? Ya hemos definido qué es lo que es la membresía, pero es importante este concepto que lo dije la vez anterior, pero lo reitero ahora. El concepto de la membresía no es una invención humana. Está claramente establecido en las escrituras. La membresía, hermanos, es la confirmación terrena de tu vínculo sagrado con Dios. La membresía manifiesta mi ciudadanía celestial. La membresía es el formato bíblico que la iglesia, que son las personas, deben seguir. No es para andar como un llanero solitario, no es para creer a mi pinta, es para formar. La membresía me permite cumplir con los mandatos que Dios me ha dejado. Entonces, hermanos, veamos la importancia. La membresía es esa relación formal. No así, no, yo me quiero emparejar con ellos. No, la membresía es importante. Es esa relación formal. Esa relación formal que dice yo formo parte del cuerpo de Cristo. Reconocimiento que hacen los hermanos.
reconocimiento que se hace a través del culto público, a través de las ordenanzas, a través de todo lo que hacemos a través de la vida cristiana en comunidad de iglesia. Por lo tanto, hermanos, la membresía es importante, muy importante. No es para tomarla livianamente, es para tomarla en serio. Y cuando yo asisto a la iglesia, me tengo que someter a esa autoridad que la iglesia tiene, otorgada por Dios, dada al liderazgo de la iglesia, a los pastores o a los ancianos, para que las ejerzan. De una manera sana, por supuesto, con amor, etcétera, como hemos visto en otras ocasiones. Dios nos ayuda, hermanos, para ir complementando todas estas sesiones, las que vayamos avanzando y las que queden, también van a ir sumando. Vamos a hablar la próxima sesión con la ayuda de Dios respecto de, del compromiso que significa la membresía, porque ya entendemos qué es lo que es, ya entendemos por qué es importante. Ahora tenemos que ir a lo práctico. ¿Qué significa que yo me comprometa en la membresía? Eso será materia de la próxima sesión con la ayuda de Dios. Bien, hermanos, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar para concluir la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, Dios bendito, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu palabra, Dios eterno, es tan clara y nos manifiesta esa autoridad que tú le has dejado a la iglesia, esa embajada maravillosa del reino de los cielos aquí en la tierra, donde tú nos has dejado esas normas, esas obligaciones, responsabilidades, pero que también traen muchos beneficios al poder juntarnos, al animarnos, al cantar juntos, al compartir la cena, al compartir los alimentos, tiempo juntos. Ayúdanos, Padre bendito, a entender lo importante de la membresía y de aquí en adelante también lo práctico que significa ser miembro de la iglesia local. Es una parte del cuerpo de la iglesia universal que es tu cuerpo. Te damos gracias, Dios bendito, por permitirnos profundizar en tu palabra y entender cuál es el propósito que tú has dejado para tu iglesia y obviamente a nosotros como miembros de ella. Te agradecemos, Padre bendito, en esta hora. Dejamos todo esto y te rogamos que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.